que hago es identificar qué materias cursaré. Para mí es muy importante saber los horarios y cuánto tiempo, cuántas horas me va a llevar a estudiar una materia para poder saber cuántas horas voy a poder dedicar en la semana a mi trabajo. En mi caso, yo elegí tener un emprendimiento de formaciones de manicura que puedo manejar en mis tiempos y horarios para generar el dinero que necesito. Esto lo voy a estar hablando en otros videos, pero para mí, si estás en una universidad que tiene horarios fijos en sus clases, prácticas, parciales y demás, lo ideal sería que tengas un trabajo o emprendimiento que tenga horarios flexibles. Y de la misma manera, al revés, si tenés un trabajo con horarios fijos, deberías tener tus estudios de manera online o virtual para que tengas esa flexibilidad y puedas estudiar, trabajar y también tener vida y hacer otras cosas. Entonces yo investigo muy bien todo acerca de una materia antes de estudiar. Me fijo si es una materia numérica o si es una materia del tipo teórica, donde tenga que estudiar libros, la verdad, bastante grandes. También me fijo eso en cuanto a la bibliografía, los apuntes que vaya a usar y también la opinión que tengan otros estudiantes que ya la hayan cursado para saber más o menos cuán intensa va a ser esta materia y poder saber cuánto me va a llevar a estudiarla. Y para poder saber más o menos y calcular estas horas, yo descubrí un dato muy interesante de la Universidad Estatal de Utah, donde ellos aconsejaban dividir la cantidad de materias según el grado de dificultad. Si era una materia de gran dificultad, por cada hora de clase que yo estudiara, iba a estudiar 3 horas aparte. Si era una materia de mediana dificultad, por cada hora de clase yo iba a estudiar 2 horas aparte. Y si era una materia de poca intensidad o más llevadera, solo iba a estudiar 1 hora por cada hora de clase. Entonces, por ejemplo, en este semestre yo voy a tomar una materia que en total me lleva 5 horas semanales de clases. Yo creo que es de un grado mediano, así que lo único que debería hacer es multiplicar esas 5 horas por 2 y eso me daría un total de 10 horas semanales. Es decir, más o menos en la semana yo debería estar estudiando 10 horas solo esa materia. Tal vez este cálculo te sirva para poder saber cuánto tiempo tienes que dedicar. Esto a mí me ayuda porque puedo hacer el paso número 2, que es identificar mi tiempo y también establecer un calendario de estudio. Como tengo mi propio emprendimiento de estética, yo puedo elegir qué días y en qué tiempos yo voy a trabajar. Entonces, lo primero que hago es establecer un calendario de lunes a domingos, donde lo primero que pongo es el horario de las clases, después las horas que voy a trabajar, después pongo las sesiones de estudio personal que voy a tener y por último todas las demás actividades. Un error que yo cometía antes era que no planeaba las sesiones de estudio. Y para mí, en el proceso de aprendizaje de una materia, todo el contenido que se ve en las clases corresponden a un 20% de lo que uno debe saber. Y todo el 80% restante que es necesario para aprobar o saber todo para un examen, uno lo tiene que buscar en el estudio personal. Entonces, al no planear las sesiones de estudio, lo que pasaba es que terminaba estudiando todo a último momento y sentía que siempre me faltaba tiempo. Entonces yo no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero la verdad es bastante estresante y uno empieza a no disfrutar el estudio. La tercera cosa que hago es establecer un espacio de estudio. Yo me di cuenta que no necesitaba hacer algo muy sofisticado, pero sí tenía que ser algo donde yo me sintiera cómoda y donde solo estudiara. Yo estoy muy en contra de estudiar en la mesa donde uno come, obviamente si es lo único que uno tiene y pues es lo que tiene que usar, pero si uno tiene la posibilidad de, aunque sea, armarse una mesa en otro lugar y poder tenerla solo para estudiar, para mí eso es lo mejor. Yo creo que estos lugares son lindos porque uno los puede decorar o también pueden ser algo minimalista. Yo creo que tengo mitad y mitad de los dos porque me gusta que esté ordenado y con poquitas cosas, pero que tenga mi toque personal. Y la verdad que mi escritorio es uno de los espacios que más me gusta en mi casa. Y esto es algo buenísimo porque necesito estar muchas horas en él, pero sin duda alguna algo que me di cuenta es que mi concentración aumentó muchísimo más al tener un espacio personal donde solamente estudiar. La cuarta cosa que hago es ordenar todos mis materiales de estudio. En esta parte yo separo, elijo, desecho y me quedo con lo esencial y lo útil que tengo de las materias.
Porque por ejemplo si yo recurso o tomo otra vez una materia, me suelen quedar algunos papeles, guías, inclusive archivos viejos en la computadora que lo único que hacen después es hacerme perder el tiempo y confundirme inclusive. Y otra cosa que me gusta hacer es crear carpetas en la computadora o también físicamente folios donde yo pongo el nombre de cada materia. Así cuando empiezan las clases yo ya tengo esos espacios designados para poder guardar archivos que tenga que descargar, que tenga que sacar o apuntes, etc. La idea es tener toda la computadora y los espacios limpios antes de que empiecen las clases. La verdad, esto me ayuda a simplificar mi vida después y siento que la verdad que mi mente está mucho más tranquila para, en vez de estar perdiendo tiempo en ordenar, simplemente dedicarme a estudiar. La quinta cosa que hago es establecer un método de estudio para cada materia que he elegido cursar. Después de toda mi investigación que hice de cada materia, más o menos yo sé cómo es este tipo de materia o cómo nos evalúan, que es lo más importante. Entonces me hago un protocolo o una serie de pasos para saber cómo voy a estudiar esta materia. Obviamente eso se puede cambiar si yo lo veo conveniente. Entonces acá veo si estudiaré de un solo libro o si leeré primero todo de 2 libros y después haré los ejercicios o si estudiaré por vueltas. La idea es tener unos pasos bien establecidos para no perder tiempo y directamente empezar a estudiar. No todas las materias son iguales y es por eso que se estudian de manera diferente. Esto es algo que tardé años en saber y pasé muchos años estudiando de la forma incorrecta, por lo tanto me tardaba inclusive más en estudiar. La sexta cosa que hago es comenzar a tener mis sesiones de estudio temprano. Por ejemplo, mis clases empiezan en marzo, entonces si yo no tengo que tomar ningún tipo de examen final, mis sesiones de estudio comienzan en enero. Pero si tengo que tomar algún examen, evidentemente voy a estar ocupada, entonces van a empezar en febrero. La idea es tener apuntes, resúmenes o al menos un pantallazo, haber visto los contenidos de la materia antes del inicio de clases. Ahora, en esta parte de empezar a estudiar desde tiempo antes, no necesariamente necesitas estudiar muchas horas. Por ejemplo, si estás de vacaciones, tal vez con media hora, 1, 2, no sé, las horas que quieras dedicarle son suficientes. La idea es que te acostumbres y generes un hábito de estudio cada día. La materia que voy a hacer por segunda vez, esto es fácil porque yo ya tengo toda la información o ya tengo los libros que necesito para estudiar la materia. Pero si es una materia que voy a hacer por primera vez, usando el programa de contenidos de la materia, puedo buscar estos temas de forma autodidacta en Google o en YouTube y esto me ayuda un montón para poder estar mejor preparada para las clases. Inclusive puedo ver mis dudas y no sé por qué siento como otra especie de motivación para empezar el cursado de esta materia. A veces los profesores dan cosas por sabidas o aprendidas de otros cursos, ya sea la preparatoria, la secundaria o inclusive de otras materias. Entonces el hacer estas investigaciones antes de los contenidos realmente nos ayuda a ahorrar mucho tiempo. A mí la verdad esto me ha ayudado un montón a poder acostumbrarme al horario que voy a tener de clases y también a poder adelantar contenido. Y en el momento del inicio de clases, dedicarme directamente a estudiar y repasar y repasar.